¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos que nos ven a través de Facebook y también a través de YouTube? Les enviamos un abrazo, una bendición especial de parte de nuestro Dios. El día de hoy estamos listos y preparados para continuar con nuestro estudio que le hemos titulado ¿Sigue el diezmo en la era cristiana vigente? ¿Será que hoy en día todos los cristianos debemos de devolver los diezmos, pero también las ofrendas? Bueno, hemos estado estudiando este tema tan interesante. Hemos presentado argumentos muy buenos. Yo creo que usted que los ha visto, pues ha entendido, de forma consciente aceptado de que realmente Dios nos recomienda que devolvamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, no para ayudarlo a Él, sino como bendición para cada uno de nosotros. Sé que el día de hoy vamos a continuar con esta serie de 3, hoy es el último tema, y les invitamos para que siempre nos acompañe. Vamos a tener temas interesantes de la palabra de Dios todos los sábados y a mediados de semana. Quiero invitarles para que nos acompañen en una pequeña oración e invitarles para que se queden con nosotros y participen en nuestro estudio de si el diezmo hoy deberíamos de devolverlo en la iglesia cristiana. Querido Dios y Padre, le agradecemos una vez más por permitirnos, Señor, utilizar estos medios para llevar su verdad, su palabra, y en esta ocasión de un tema tan importante como es las finanzas y el diezmo en especial. ¿Debemos devolver el diezmo como lo hacía Israel en el pasado? Su palabra nos ha hablado y hoy en este último tema, Señor, vamos a confirmar que realmente esa es su voluntad. Ayúdenos a entenderlo, Señor, denos mentes abiertas para poder discernir su verdad. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y aquí acompañado de mi pajarito, que está por ahí cantando, vamos a el día de hoy iniciar con este tema importante. Yo no sé si usted asiste a alguna iglesia cristiana especialmente, y en alguna oportunidad le han pedido que devuelva el diezmo. Entiendo que hay muchas que hasta lo exigen. Yo no estoy de acuerdo realmente que el diezmo deba de exigirse, pero cada uno de nosotros debe de darlo de forma voluntaria, ¿verdad? En la palabra de Dios hemos venido estudiando este tema, pero la promesa para hoy era que vamos a presentar un patrón interesante en la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a presentar una explicación clara, sencilla, hermosa, del patrón bíblico donde Dios siempre separa la primera parte para Él. Este principio atraviesa toda la Biblia y ayuda a entender mejor el sentido espiritual del diezmo. Bueno, el primer patrón que nosotros podemos encontrar allí en la Biblia son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, interesante, ¿verdad? Desde el comienzo la Biblia aparece un patrón muy profundo e interesante. Eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Dios bendice al ser humano con muchas cosas, pero pide que la primera parte sea dedicada a Él. No porque Dios necesite algo, sino porque ese acto enseña al ser humano a reconocer que Dios es dueño de todo. Este principio aparece repetidamente en la Biblia. Y el primero, los 10 mandamientos, ese número 10 es interesante, ¿verdad? Las primicias de la cosecha, los primogénitos, el primer día, el sábado, y el mismo principio del diezmo.
¿Qué diríamos primero de la primera parte que Dios nos pide a veces, verdad? Lo que es las primicias, por ejemplo. Es interesante este concepto de las primicias. Vamos a hablar un poquito. Cuando Israel cosechaba sus campos, Dios no les pedía lo último, ni lo que sobraba. Pedía las primicias, es decir, lo primero que producía. Esto es muy, muy, muy interesante. En Proverbios, en el capítulo 3, versículo 9, nos dice la palabra de Dios: honra a Jehová con todos tus bienes y las primicias de todos tus frutos. Esto enseñaba algo muy importante. Antes de disfrutar la cosecha, el pueblo de Israel reconocía que la bendición venía de Dios. Y por agradecimiento y de forma espontánea, ellos traían las primicias, ¿verdad? Eso era un deleite, era de mucha alegría. Estaban esperando de que la cosecha llegase, ¿verdad? ¿Y qué de los primogénitos? En la Biblia también aparece el principio del primogénito. Éxodo 13:2 dice: conságrame todo primogénito. El primer hijo o el primer animal representaba lo primero y lo mejor. Era una forma de decir: Dios es primero en mi vida. ¿Cómo lo debe ser hoy en día para cada uno de nosotros? Como tercer punto encontramos el primer día santo, el sábado. En el tiempo aparece este patrón. Dios cree 7 días o creó 7 días, pero separó uno como santo. Génesis 2:3 dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. El sábado, mis queridos hermanos, recuerda que Dios es creador. Nuestra vida depende de Él. Debemos dedicar el tiempo especial para Dios. Es algo que nos pide Dios en la semana. Y quiero decirle que no es cualquier día. Porque a veces nosotros como cristianos decimos: cualquier día para Dios es lo mismo. No. Definitivamente. No es ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni domingo. La palabra de Dios dice que Dios terminó en el séptimo día y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Podemos seguirnos ahí en el libro de Génesis y en el capítulo 2 dice la palabra de Dios. Déjeme ir por aquí rápidamente. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo. Escúchelo bien, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y dice el versículo 3, y bendijo, voy a poner un poquito más pequeñito esto acá, y bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mire, no fue cualquier día. El Shabbat es un día, primeramente dice, lo santificó, primero lo bendijo y después lo santificó. Lo bendijo, él puso su bendición. Y todos sabemos que las cosas, las obras que hace Jehová permanecen para siempre. Y su bendición es su bendición y permanece hasta hoy en día en un espacio de tiempo. Aparte de eso, dice que lo santificó. Esta expresión santo da una connotación de que Dios apartó algo, o sea, Dios escogió ese día
para que lo santificáramos, para que lo guardáramos, para que fuera un día de adoración. ¿No les parece interesante, verdad? Como cuarto principio interesante que nosotros encontramos, el mismo principio del diezmo, ¿verdad? El diezmo sigue exactamente esta misma idea. Dios nos permite usar la mayor parte de nuestros recursos, pero pide una parte que le pertenece a Él. Allí en Levítico 27:30 habla o dice, Jehová, el diezmo de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Dar el diezmo significa reconocer que Dios es el proveedor. Significa que nuestras bendiciones vienen de parte de Él y confiamos en su cuidado. Así que una forma sencilla de entendernos, podríamos resumir el patrón bíblico así, ¿verdad? En las cosechas, primera parte era para Dios, ¿verdad? En la familia, Dios se reservaba el primogénito. En cuestión del tiempo, Dios dijo, guárdeme en el sábado. Y en cuanto a los recursos, Dios dice, el diezmo es para mí. En todos los casos, el mensaje es el mismo. Dios debe ocupar el primer lugar. Cuando una persona da a Dios lo primero, está diciendo, Señor, tú eres más importante que mis posesiones, más importante que mis planes, y confío en que tú cuidarás de mí. Por eso Jesús dijo allí en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios. Así es que en toda la Biblia Dios nos pide lo último, no pide lo último ni lo que sobra. Dios pide lo primero, porque cuando Él es el primero en nuestra vida, todo lo demás encuentra su lugar. Bien, yo quiero presentarles ahora el principio, no sé si lo anterior, se los había dicho valga redundancia, en los temas anteriores, pero quiero presentarles algo interesante, muy interesante, el principio del número 10 en la Biblia. Esto fue lo que les prometí yo, ¿verdad? Realmente. Vivimos realmente en un tiempo en el que muchos quieren disfrutar las bendiciones de Dios, pero no siempre quieren someterse a sus principios. Se desea la provisión divina, pero no siempre la obediencia. Se quiere la promesa, pero no el compromiso. Y una de las áreas donde esto se hace más evidente es en el tema del diezmo, el tema económico. Para algunos, el diezmo es una carga. Para otros, una práctica antigua, ¿verdad? Para otros, más que algo que quedó enterrado en el Antiguo Testamento. Pero cuando vamos a la Biblia con reverencia, descubrimos que el diezmo no es un simple asunto económico. Es un asunto de adoración, de lealtad, de fe, de señorío. El diezmo revela quién ocupa el trono de tu corazón, ¿verdad? Porque donde está el tesoro, decía la palabra de Dios, allí está nuestro corazón. Porque donde está nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón. La pregunta no es solamente ¿debo diezmar? La pregunta más profunda es, ¿reconozco verdaderamente que Dios es el dueño de todo lo que soy y de todo lo que tengo? La Biblia, mis queridos amigos y hermanos, en la Biblia, muchos estudiosos observan que el número 10 representa responsabilidad, orden y prueba. Por eso aparece repetidamente en momentos donde Dios prueba la fidelidad del ser humano. Esto ayuda a entender por qué el diezmo es una décima parte. Bueno, yo les mencionaba al principio de 5 puntos importantes, interesantes, que quiero compartir
con ustedes. Quiero compartir el principio del número 10. Quiero compartir este punto, el principio del número 10. Cuando usted lo escuche, creo que se le abrirá su mente y podrá entender muchas situaciones en la palabra de Dios en relación a este asunto. Lo primero que queremos presentarles, mis queridos hermanos, es justamente el asunto del diezmo. Déjenme ponerlo acá para que vayamos recordando estos puntos, ya que son muy, pero muy interesantes. Los diezmos. Bueno, ¿qué podemos decir de los diezmos? Dios dio 10 mandamientos. Interesante, ¿verdad? Los mandamientos, perdón. Dios dio 10 mandamientos para guiar la vida del ser humano. Éxodo 20, estos mandamientos representan la totalidad de la ley moral. El número 10 simboliza un orden completo de responsabilidad delante de Dios. Interesante, ¿verdad? Así es que allí tenemos en primer lugar algo muy interesante, los diezmos. Como segundo punto, podría decir 10 pruebas en el desierto. ¿Por qué Dios utiliza siempre este número de forma misteriosa? En Mateo 25, Jesús habla de las 10 vírgenes, ¿se acuerda? La parábola de las 10 vírgenes, interesante. La parábola de las 10 vírgenes trata precisamente sobre estar preparados y ser fieles. Otra vez aparece el número 10 como símbolo de responsabilidad espiritual. Muy interesante, ¿verdad? Yo creo que era, déjeme ver, no sé si yo me adelanté, sí, 10 pruebas en el desierto, estamos ahorita en este momento. El pueblo de Israel, después vamos a hablar de las vírgenes. El pueblo de Israel probó a 10 veces en el desierto. Ahí lo podemos ver en Números 14:42. Y él decía, me han tentado ya 10 veces. Aquí el número 10 aparece repetidas veces, ¿verdad? Y aparece relacionado con la prueba de fidelidad. Un siguiente punto que quiero presentarles a ustedes en este momento es las 10 vírgenes, ¿verdad? Acabamos de hablar, me adelanté a uno, al punto anterior. Bueno, ¿qué podemos decir de las 10 vírgenes? En Mateo 25, Jesús les decía, habla de 10 vírgenes. La parábola trata precisamente sobre estar preparados y ser fieles. Otra vez aparece el número 10 como símbolo de responsabilidad espiritual. Muy interesante, ¿verdad? Ok, vamos a tratar otro punto interesante y es el punto de los 10 talentos. ¿Se acuerda? Los 10 talentos. Es otra parábola. Esta aparece ahí en Lucas 19. Jesús habla de 10 siervos y 10 minas. El punto de la parábola es la administración fiel de lo que Dios entrega. Eso conecta directamente con el concepto de mayordomía. Y de forma interesante podemos mencionar, y ya como punto número 5, el asunto del diezmo como prueba de fidelidad. El diezmo como prueba de fidelidad. Es interesante, mis queridos hermanos, cuando Dios pide una décima parte, muchos teólogos explican que el 10 representa una prueba de confianza. Dios no pide todo, solo pide una pequeña parte que representa el reconocimiento de su autoridad. Así que una forma hermosa de explicarlo es que Dios nos da el 100% de nuestras bendiciones, pero pide una décima parte para recordarnos que Él es el dueño de todo.
El diezmo es como decir, Señor, todo lo que yo tengo viene de ti y a ti te pertenece. Interesante, ¿verdad? En Deuteronomio, en el capítulo 8 y versículo 18, vamos a presentar este principio acá. Deuteronomio, capítulo 8 y verso 18, dice la palabra de Dios. Déjenme buscarlo rápidamente acá. Si no, acuérdate, quiero estar seguro, a ver si este es definitivamente. Déjenme poner un poquito más pequeño acá. Estoy utilizando una proyección diferente a la anterior. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Verdad? Extraordinaria cita de la palabra de Dios, ¿verdad? En toda la Biblia, mis queridos hermanos, vemos este patrón. Dios bendice al ser humano, el ser humano demuestra fidelidad y de inmediato viene las bendiciones. El diezmo es simplemente una forma práctica de mantener viva una relación de confianza con nuestro Dios. Y ya para finalizar, quiero cerrar con broche de oro, como diríamos, esta serie de 3 estudios acerca si el diezmo está vigente en la iglesia cristiana. ¿Sigue vigente el diezmo en la iglesia cristiana? Mis queridos hermanos y amigos, el diezmo en el Nuevo Testamento es una verdad que Cristo no anuló, sino que más bien confirmó. Cuando hablamos del diezmo, no estamos hablando simplemente de dinero. Estamos hablando de lealtad, de gratitud, de reconocimiento y de un corazón que entiende que todo lo que tiene proviene de Dios. El diezmo no es un invento humano, ni una carga impuesta por líderes religiosos. Es un principio divino, establecido directamente por Dios para sostener su obra y para educar el corazón de sus hijos. ¿Verdad? La obediencia y la generosidad es muy importante. Muchos intentan presentar el diezmo como una práctica exclusiva del Antiguo Testamento, como si en Cristo hubiera quedado sin valor, pero cuando vamos con reverencia a las Escrituras descubrimos que el Nuevo Testamento no destruye este principio. Al contrario, lo ratifica, lo purifica de todo legalismo y lo coloca en su verdadero marco espiritual. Y ya volvemos después de esta pausa con unos puntos importantísimos que finalmente nos permitirá entender esta maravillosa verdad para que Dios pueda bendecir nuestras vidas y nuestros hogares. Regresamos. Y bien, queridos amigos, vamos a continuar el día de hoy, ya en la parte final de esta presentación, explicando un punto muy, pero muy interesante. Quiero pasar acá a mi tablita. Cristo no condenó el diezmo. Este es un punto muy importante. Jesús dijo en Mateo 23:23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vamos a dejárselos aquí para que usted pueda observar o leer esta cita interesante, porque la vamos a analizar. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Este pasaje es contundente. Cristo no dijo que el diezmo debía abandonarse. No dijo que ya no tenía validez. No dijo
que era una práctica equivocada. Lo que Jesús reprendió fue el espíritu vacío y superficial de los fariseos, quienes cuidaban minuciosamente lo externo, pero habían abandonado lo esencial del carácter, ¿verdad? La justicia, la misericordia y la fe, ¿verdad? Eso es lo que habían hecho estos líderes judíos. Las palabras de Cristo son claras. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, debían practicar la justicia, la misericordia y la fe, sin descuidar también el diezmo. En otras palabras, Jesús aprueba el principio del diezmo, pero rechaza la religión hipócrita que pretende compensar la falta de amor con una obediencia externa. El problema nunca fue el diezmo. El problema fue un corazón sin conversión. Aquí hay una lección profunda que nos permite entender, ¿verdad?, que Dios no quiere solo manos que den. Lo que Dios quiere son corazones rendidos, pero tampoco acepta el argumento de quienes en nombre de una supuesta espiritualidad desprecian lo que Él ha establecido. Interesante, ¿verdad? Otro punto no menos importante que quiero presentarles a ustedes es, en Hebreos muestra que el principio no murió, porque apunta a un sacerdocio superior. Dice en Hebreos, vamos a ver si presentamos esta cita acá, muy interesante. Permítame poderla copiar acá y al mismo tiempo trasladárselas a cada uno de ustedes. En Hebreos 7:8 dice la palabra de Dios. Y aquí ciertamente, y vamos a analizar este versículo, porque este versículo es muy interesante. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Interesante. ¿Qué quiere decirnos este versículo, mis queridos amigos y hermanos que nos ven a través de nuestro canal de Facebook y también de YouTube? Este versículo es profundamente significativo. Señala que el contraste es entre el sistema levítico y el sacerdocio de Melquisedec, el cual finalmente apunta a Cristo. Melquisedec en el relato bíblico aparece sin registro, nacimiento ni de muerte, ¿verdad? No porque literalmente no haya muerto, sino porque en la narrativa bíblica sirve como figura de un sacerdocio superior y permanente. Ese sacerdocio encuentra su pleno cumplimiento en Jesucristo, quien vive para siempre. Interesante. Por tanto, el argumento de Hebreos no debilita el principio del diezmo, más bien lo eleva. Si el sacerdocio de Cristo es superior, permanente y eterno, entonces no estamos frente a un principio menor o abolido, sino frente a una realidad que encuentra en Cristo su máxima dignidad. El sacerdocio levítico, mis queridos hermanos y amigos que nos ven, fue transitorio. Cristo no lo es. Y si la obra de Dios necesitaba sostén antes, cuanto más ahora, cuando el evangelio debe ser anunciado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo no sé si usted entendió este principio, ¿verdad? Es muy importante y nosotros debemos de reconocer que el sacerdocio de Melquisedec es más poderoso, es eterno, y que de los levitas, estamos de acuerdo, terminó, ¿verdad?, con sus símbolos, etcétera, etcétera, pero que este sacerdocio realmente ha seguido por todos los miles de años en la historia, ¿verdad? Y siempre la obra del Señor se ha visto fortalecida por el apoyo de sus hijos fieles. Y mire lo que dice este tercer punto. Pablo enseñó que los que anuncian el evangelio deben de vivir del evangelio. Este punto lo conoce todo mundo, ¿verdad? Ahí en Primera de Corintios hay una cita muy interesante que quiero también proyectárselas
a todos ustedes para que también puedan leerla y sacar sus propias conclusiones. Mire lo que dice la palabra de Dios. En forma de pregunta, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta, dice ahí la palabra de Dios, quién apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, en otras palabras, usted, ¿quién ordeña o cuida una vaquita que da leche y usted no se aprovecha de la leche? Porque en la ley de Moisés dice, está escrito, no pondrás, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahí estamos con esta cita pero tan interesante que yo quiero explicarla a mis queridos amigos. Aquí Pablo, ponga mucha atención, aquí Pablo establece un principio sagrado. El obrero, dice, de Dios tiene derecho a ser sostenido por la obra de Dios. El apóstol toma una imagen sencilla, pero poderosa. El buey que trilla no debe trabajar con el hocico cerrado. Bueno, hoy en día, yo recuerdo a mi papá cuando araba, literalmente con 2 bueyes, teníamos que ponerle una alforja en su hocico o en su boca para que no trillara o no se comiera el maíz, que estaba pequeño cuando lo estábamos aporcando. Pero dice la palabra de Dios que no debiésemos ponerle ningún bozal. El animal que participa en la labor tiene derecho a alimentarse del fruto de esa labor. Del mismo modo, quienes dedican su vida a la predicación del Evangelio no deben ser obligados a sobrevivir en la precariedad mientras sirven espiritualmente al pueblo de Dios. Aunque Pablo en este pasaje no repite literalmente la palabra diezmo, ojo, el principio que está defendiendo es el mismo. Dios estableció un sistema por medio del cual su obra fuera sostenida. En el Antiguo Testamento los levitas recibían los diezmos porque estaban dedicados al servicio del santuario. En el Nuevo Testamento Pablo enseña que los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. El hombre no puede repetirse en cada versículo, ¿verdad? Repito, el nombre puede no repetirse en cada versículo, pero el principio permanece totalmente intacto. No se trata de inventar métodos humanos. No se trata de improvisar cómo sostener la obra. Dios ya había trazado un camino. Y cuando el hombre abandona los métodos divinos, casi siempre termina sustituyéndolo por sistemas frágiles, arbitrarios, incluso egoístas y convenientes a su favor. Interesante, ¿verdad? Como cuarto punto quiero presentarle, mis queridos hermanos, como cuarto punto y no menos interesante, quiero presentarles que dice: Dios no dejó este asunto al capricho humano porque conoce el corazón. Este es un principio muy interesante que me costó un poquito desarrollarlo. Lo entendí en la palabra de Dios por algunos versículos, pero aquí debemos hablar honestamente, ser honesto espiritual. Mis queridos hermanos, el corazón humano, aún dentro de la iglesia, lucha contra el egoísmo. Muchas veces quiere disfrutar las bendiciones de Dios, pero resiste el momento de reconocer con hechos que Dios es el dueño de todo. Por eso el Señor dejó principios claros. No porque quiera oprimir al hombre, sino porque lo conoce. Él conoce nuestros corazones. Dios sabe cuán fácilmente el orgullo, la avaricia o la autosuficiencia
pueden infiltrarse en la experiencia religiosa humana. Por eso estableció normas sagradas, no para destruir la libertad, nuestra libertad, no, para nada, sino para orientar nuestra conciencia, porque a veces la tenemos cauterizada. Algunos dicen, el diezmo debe ser voluntario y nos jactamos, ¿verdad? Y yo digo, amén, aleluya. Y en cierto sentido les digo, es verdad. Y yo estoy de acuerdo 100% que el diezmo debe de ser voluntario. Nunca ha tenido valor delante de Dios un acto sin voluntad. Dios no recibe lo que sale de una mano obligada, pero de un corazón rebelde. Sin embargo, decir que debe ser voluntario no significa que quede a criterio humano redefinir cuánto, cómo o si se devuelve, ¿verdad? La obediencia bíblica siempre nace de la libertad del amor, pero sigue siendo obediencia. Quiero repetir este punto muy importante, mis queridos hermanos. Decir que debe ser voluntario no significa que quede a criterio humano redefinir cuánto, cómo o si se devuelve. La obediencia bíblica siempre nace de la libertad del amor, pero sigue siendo obediencia. No es el hombre quien define los principios, sino imagínese donde estuviésemos el día de hoy. Quien define los principios es nuestro Dios Todopoderoso. Alguien preguntaba o se hacía una pregunta, ¿qué pasaría si el gobierno de Dios fuese una democracia y Dios se fuese a unas elecciones? ¿Quién usted cree que el mundo elegiría? ¿Usted cree que le daría a Dios la presidencia, el mundo? Por eso es que Dios dice, como Él creó los principios, Él dice, estos son los principios que yo establezco. Porque Él sabe que el mundo no elegiría lo bueno, no elegiría la voluntad de Dios. Y quita un punto muy importante, la gracia, y este es sumamente importante, la gracia no elimina la generosidad, la multiplica. Algunos piensan que vivir bajo la gracia hace innecesario el diezmo. Pero esa idea, mis queridos hermanos, no armoniza con el espíritu del Evangelio. La gracia no produce menos entrega, produce más gracia. No nos vuelve menos agradecidos, nos vuelve más sensibles al amor de Dios. Quiero repetir este punto. La gracia, mis queridos hermanos, no produce menos entrega, produce más. La gracia no nos vuelve menos agradecidos, nos vuelve más sensibles al amor de Dios. La gracia no disminuye la obediencia, la transforma en una respuesta de amor. Si en el Antiguo Testamento el pueblo devolvía a Dios una décima parte, ¿cómo podría el cristiano redimido por la sangre de Cristo pensar que ahora debemos dar menos? Menos reconocimiento, menos gratitud o menos compromiso. No compagina este punto. La gracia no rebaja la consagración, la eleva. Quien vive verdaderamente en la gracia no dice, ¿cuál es lo último que debo dar a Dios? Más bien dice, Señor, todo viene de ti. Gracias por permitirme devolverte una parte de lo que ya te pertenece. Quiero repetir este punto. Yo todo lo que te estoy hablando acá lo escribo porque me gusta guardarlo en mi corazón. Quien vive verdaderamente en la gracia no dice, ¿cuál es lo mínimo que debo darle a Dios? Más bien dice, Señor,
Todo viene de ti. Gracias por permitirme devolverte una parte de lo que ya te pertenece. El diezmo, entonces, mis queridos hermanos y amigos, no debe verse como una pérdida, sino como una confesión de fe. Es una manera de decir: Señor, tú eres mi proveedor, mi seguridad. Tú eres todo para mí. Tú eres mi seguridad. No está en mis manos, ni en mi salario, ni en mis recursos. Mi seguridad está en ti. Por eso yo quiero agradarte, Señor. Quiero reconocerte como mi proveedor principal y único. ¿Se entiende, mis queridos amigos y hermanos, este punto interesante? Bueno, ya casi vamos terminando. Quiero presentarles por llamarlo así, este último punto que entiendo que todo lo vamos a comprender. El diezmo abre espacio para la bendición divina. Y eso es lo que todos anhelamos, ¿cierto? Todos anhelamos tener nuestra bendición, anhelamos que nuestra familia y nuestros hijos sean bendecidos. Dios declaró en Malaquías 3:10, ustedes ya conocen este versículo, yo creo que lo voy a presentar porque ya viene siendo uno de los últimos puntos, pero que no quiero que pasen desapercibidos porque realmente, mis queridos hermanos, son muy, pero muy importantes. La palabra de Dios es maravillosa y mire, en el libro mencionábamos de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ahí estamos. Dios nos ha bendecido. Yo puedo decir que Dios ha sido fiel a sus promesas. En este texto no presenta el diezmo como una transacción comercial, mis queridos, sino como una invitación a confiar. Dios no necesita nuestro dinero. Él desea nuestro corazón, anhela nuestro corazón, pero sabe que una de las áreas donde más se revela el señorío verdadero de Cristo es en la relación del hombre con sus bienes. Cuando Dios dice: probadme, no está apelando a la codicia humana, sino a la fe. Está diciendo: aprende a confiar en mí. Reconóceme como tu sustento. Déjame mostrarte que mi fidelidad supera tus temores. El diezmo, mis queridos, no empobrece al creyente fiel. Lo coloca bajo la corriente de la bendición divina. Esto es extraordinario, maravilloso. Tal vez no siempre en la forma material que algunos esperan, pero sí en provisión, en cuidado, en tener paz en nuestro corazón y respaldo y seguridad, ¿verdad? Hoy, en estos días, cuánto la necesitamos, ¿verdad? Siguiente punto, mis queridos hermanos, muy interesante. Dios forma en nosotros un espíritu de generosidad. La Escritura también dice en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre. Esta es una cita impresionante. Yo creo que tengo que presentarla porque sinceramente cuando yo me esforcé un poco en buscar citas que hablasen de este tema, cuando yo me encontré con esta cita, créanlo que para mí resultó en gozo, en alegría al saber que Jehová está comprometido con aquellas personas que son generosas. Y dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Esto es extraordinario, extraordinario, mis queridos amigos. El Dios de la Biblia es un Dios dador. Y cuando Él pide a sus hijos que den, no lo hace porque Él necesita recibir. Ya lo hemos repetido
enésima vez, sino porque nosotros necesitamos aprender a reflejar su carácter. Dar rompe el poder del egoísmo. Dar sana el alma de la idolatría del dinero. Dar nos enseña a vivir con las manos abiertas y el corazón agradecido. Por eso el diezmo no debe entenderse como un acto frío, mecánico o meramente institucional. Es parte de una pedagogía divina, por llamarlo así. Dios está formando en sus hijos un espíritu noble, generoso y alegre. Él quiere librarnos de la mezquindad y enseñarnos la dicha de participar en su obra. Y vamos concluyendo, mis queridos hermanos, en este estudio fascinante para mí. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Recomiéndelo, por favor, comparta nuestras publicaciones. Lo hacemos con el ánimo y el deseo de que ustedes también sean bendecidos. El Nuevo Testamento no cancela el diezmo, definitivamente, mis queridos. Cristo lo menciona sin abolirlo. Hebreos lo conecta con un sacerdocio superior que apunta a Cristo. Pablo enseña quienes predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Y todo esto revela que el sostén de la obra de Dios no fue dejado al azar ni a la conveniencia humana, sino establecido por el mismo Señor Jesucristo. Sí, el diezmo debe ser devuelto voluntariamente, pero una voluntad gobernada por el amor de Dios, iluminada por la palabra y rendida a la obediencia. Porque Dios no se complace en una religión vacía. Permítame tomar un sorbo de agua. Decíamos, Dios no se complace con una religión vacía, pero tampoco aprueba una espiritualidad que desprecia sus principios. El diezmo, mis queridos amigos, no es legalismo cuando nace de la fe. No es una carga cuando brota de la gratitud. No es pérdida cuando se entiende que todo proviene de Dios. La verdadera pregunta no es, ¿tengo que devolver el diezmo? La verdadera pregunta es, si todo lo que soy y tengo viene de Dios, ¿cómo no habría de reconocerlo con alegría, reverencia y fidelidad? Mis queridos hermanos y amigos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en estos desarrollos de 3 temas relacionados a si el diezmo o sigue vigente el diezmo en la era cristiana, y definitivamente la palabra de Dios nos ha confirmado de que sí está vigente. Sí lo podemos devolver y tenemos que hacerlo de forma voluntaria, de forma alegre. Para finalizar, yo quisiera contarles algunas experiencias que he tenido. Ya creo que demasiado, ya ha pasado el tiempo, ya tenemos más o menos, ya llevamos 48 minutos aquí grabando y transmitiendo, pero me encantaría contarles muchas experiencias. He vivido situaciones extraordinarias. Como siempre, usted sabe, en esta carrera de la vida cristiana uno se enfrenta a situaciones muy difíciles en la parte económica, en la relacional, etcétera, etcétera, pero Dios ha sido bueno. En muchas ocasiones yo tuve que abandonar trabajos donde me pagaban muy bien, pero violaban un mandamiento que yo guardo, como es el sábado. Tuve que dejarlo. Pero saben, yo le dije al Señor, Señor, yo lo voy a dejar porque yo te amo y quiero serte fiel. Y saben, al siguiente día salió el trabajo que yo estoy desde siempre, ¿no? Es el trabajo que yo pasé 14, 15 años allí. Y básicamente allí casi me he retirado. El Señor me ha bendecido muchísimo. Tengo el pan nuestro de cada día. No he tenido ninguna necesidad, realmente. El Señor ha sido fiel a su promesa. Dentro de algunas que yo le puedo confiar, le podía contar muchísimas otras más. Solo quiero invitarles, mis queridos amigos, prueben a Dios, probemos a Dios. Es más, Él dice, probadme, dice en Malaquías. Si no, os abriré las ventanas de los cielos
Yo creo que Dios nos hace un reto. Hay que confiar en Él, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Dios quiere ayudarte, Dios quiere fortalecernos, Dios quiere bendecirnos con tanta bendición que tiene. Dios es millonario, Dios es el dueño de todo el mundo, de todo el universo, y Él puede obrar para que en tu vida haya bendición hasta que sobreabunde. Les invito, mis queridos hermanos, para que prueben con Dios. Quiero despedirme con una oración e invitándoles para que compartan estos estudios y nos vean cuando tengan la oportunidad. Siempre estaremos transmitiendo algunos de estos temas interesantes a través de Facebook y también en nuestro canal Ángel Mensajero de YouTube. Nuestros siguientes temas van a estar enfocados a cuestiones proféticas. Queremos tratar el tema de Jerusalén, nuestro próximo tema, que usted lo podrá ver acá en nuestros canales. Estaremos haciendo una comparación de la destrucción de Jerusalén con esa profecía de Mateo 24, donde Jesús hace aparentemente una comparación del tiempo del fin con la destrucción de Jerusalén. Y créanlo, es un estudio fascinante que les invito para que nos escuchen. Vamos a despedir este programa con una pequeña oración agradeciéndoles a todos ustedes la amabilidad en habernos escuchado. Querido Dios y Padre, gracias por su palabra. Hemos quedado completamente satisfechos, Señor, porque hemos confirmado que lo mejor es que nosotros compartamos nuestras bendiciones. Así el corazón puede tener paz, alegría, gozo. Y gracias, Señor, por dejarnos este maravilloso ministerio de devolver las ofrendas, porque así somos personas menos egoístas, más generosas, y así vamos cultivando un corazón hermoso, apacible, generoso. Le pido una bendición para aquellos hogares, aquellas personas que no tienen trabajo, que de repente no diezman porque no tienen ingresos, pero que a ellos les gustaría. Provea, Señor, para ellos recursos y sobre todo trabajo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que la pasen bien. Feliz fin de semana, mis queridos amigos. Sigan pendientes de nuestros temas y nos veremos muy pronto a través de nuestros canales de Facebook o también de YouTube. Un abrazo y un feliz fin de semana.